Muy buenas, amada Iglesia. Estamos terminando nuestro culto de hoy, domingo 24 de enero del año 2021. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él fue movido por la compasión. El texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en los versículos 35 al 38, nos dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, el mismo Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La importancia de este texto la tiene el propio Señor Jesucristo y nos la traslada a nosotros para que podamos aprender. Mientras los fariseos cuestionaban, discutían y criticaban a Jesús ante sus propios ojos, la gente recibía sanidad y la gente recibía transformación de su propia vida. La desconfianza, el escepticismo de los fariseos no estaba basado en falta de evidencias, sino en el celo por la popularidad de Jesús. Ellos tenían celos de lo que Él era. Las buenas nuevas acerca del reino era que Él, el prometido, el tan esperado Mesías, había llegado. Su poder para sanar era señal de que sus enseñanzas eran verdaderas. Esa era una de las señales fundamentales. Jesús necesitaba obreros también que supieran y que fueran a la gente. Podemos tranquilizar a otros y mostrar cómo vivir, porque Dios y sus obreros nos han ayudado a cada uno de nosotros también en nuestros problemas. El apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, dice el apóstol. Pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Asimismo somos la Iglesia. Esto hace la Iglesia del Señor. Se pone en marcha en momentos de necesidad. Ora al Padre, lo hace por medio del Señor Jesucristo, pero en el poder del Espíritu Santo. Vemos que Jesús, al ver las multitudes que lo seguían, se refirió a ellas como un campo listo para la siega. Mucha gente, es verdad, está lista para dar su vida a Cristo. Si alguien le muestra el camino, Jesús nos manda que oremos por las necesidades que existen, de que haya más obreros. Con frecuencia, cuando oramos por algo, Dios responde nuestras oraciones, usándonos a nosotros mismos. Ese es el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Que Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, quiere usar a su Iglesia. La compasión, más intensa que la empatía. La compasión describe el entendimiento del estado emocional del otro y es con frecuencia combinada con un deseo de aliviar la situación. Las imágenes que nos llegan de la pandemia todos los días, las guerras, hambres, terremotos, accidentes, violencia, crímenes, donde impera el escenario de dolor permanente, hacen que nuestra sensibilidad y nuestra compasión sea cada vez mayor. En el tiempo de Jesús la situación no era diferente a la que tenemos hoy. Es cierto que no había los conflictos bélicos con las proporciones de hoy, pero el dolor
producido de enfermedades, desgracias, pobreza, posesiones diabólicas, o el sufrimiento por el sometimiento a los imperios como el romano, formaban parte de aquel estado de cosas para que el Señor pudiera llegar, y llegaba. Dios, al ver esta situación, fue la razón por la que vino a este mundo, porque tuvo compasión de ti y de mí, y la sigue teniendo. La compasión fue lo que caracterizó al Señor Jesucristo cuando vio a un hombre paralítico y postrado por muchos años. Esto despertó su compasión. Cuando vio a un ciego de nacimiento imposibilitado de por vida, esto le trajo compasión. Una pobre mujer que poseía un flujo de sangre desde hacía ya 12 años, también le trajo compasión. Un hombre endemoniado que vivía en medio de los sepulcros y andaba desnudo, gritando, sin tener un lugar donde estar. Esto le motivó a esa compasión. Una multitud a la que vio como ovejas que no tenían pastor. Así es. Dios tiene compasión de ti y de mí. Aquella mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, Jesús también tuvo compasión, hasta el punto de decir: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y así podemos seguir y ver que cada caso movió la compasión del Señor Jesús. Él todavía hoy sigue teniendo compasión por cada uno de nosotros en nuestras tribulaciones, en nuestras enfermedades. Él tiene el control de todo. De modo que esto aprendemos, que nosotros los cristianos necesitamos también tener compasión por otros, por los demás, buscando la unidad. La compasión depende de cómo vemos también al otro, que dice el versículo 36. Jesús tenía compasión de las multitudes. La mirada de Jesús por ellas fue y es diferente. Jesús tiene una mirada sensitiva, una mirada sensible hacia los demás. Él no veía en cada persona su apariencia, su vestimenta, sus casas, sus comodidades. Él veía sus corazones y vio en ellos un vacío espiritual que no llenaba ni siquiera con tanta religiosidad como había en esa época. Por tanto, tuvo compasión por ellos. Jesús tiene una mirada que advierte ese gran peligro que habla el versículo 36. Jesús vio las multitudes desprotegidas y siendo objeto de muchos enemigos, es decir, las vio desamparadas. Jesús también las vio dispersas, dice el texto, como ovejas sin pastor. Con esto, Jesús nos enseña que a la Iglesia debe importarle el estado de abandono espiritual en la que se pueda encontrar tanta gente en este mundo. Por ello, debemos advertir también nosotros ese gran peligro que viven las almas que no tienen a Cristo. Esta condición debe mover a la Iglesia a una compasión que nos debe impulsar a amar y a buscar esas almas que no tienen a Cristo. La compasión va a resultar claramente en ese trato personal que tiene que haber, en esa unidad, en esa koinonía. Jesús trató a la gente en el propio terreno de los acontecimientos. Él no dirigió su ministerio a la distancia. Su compasión fue el resultado del contacto y de la vivencia cotidiana con las personas. Por eso entendemos la manera de relacionarnos con las personas, a tal punto de sentir lo que ellos sienten en sus luchas, en sus necesidades cotidianas, en esas tribulaciones momentáneas y transitorias que todos podemos padecer. Y es el contacto con la gente lo que despertará la sensibilidad en nuestros corazones, aunque cierto es que en este tiempo que estamos viviendo de pandemia no está permitido el contacto físico, como los abrazos o el estar cerca de las personas. Hemos de guardar las distancias que nos mandan con la mascarilla. Pero podemos acercarnos a ellas por otros medios, por los medios que tenemos a nuestro alcance, estando presentes en los cultos por WhatsApp, o en los cultos por Zoom, o en los cultos presenciales que hacemos de vez en cuando se nos permite hacerlos. Y por supuesto con esa oración comunitaria permanente.
En el ejemplo de Jesús vemos las acciones que despiertan esa compasión. Jesús recorría las ciudades, las aldeas, para conocer las necesidades de la gente. En el tiempo que estuvo Jesús no había vehículos que lo permitieran llevar y traer, desplazarse. Sus recorridos fueron siempre caminando. Había muchas ciudades, villas importantes en la región de Galilea, donde Jesús concentró la mayoría de su ministerio. Él caminó en esas ciudades, él conoció sus calles, él conoció sus casas, pero sobre todo conoció su gente. Esto le permitió sentir y ver de cerca la conciencia y la condición de sus ciudadanos. Nosotros no podemos pretender que la gente venga a la iglesia si no estamos nosotros primero en las calles con nuestra presencia. Jesús enseñaba y predicaba en medio de ellos, dice el versículo 35. Y esto le permitía oír sus anhelos, sus quejas, sus motivaciones, sus necesidades. La predicación y la enseñanza del reino de Dios trajo a los hombres el arrepentimiento y una correcta relación con el Padre, con Dios. La predicación y la enseñanza en el templo es importante, pero si no podemos ahora por los medios telemáticos, las redes sociales son importantes y se cumple también el objetivo de capacitar a los santos para el ministerio. Pero la predicación de corazón a corazón es la que despertó en la iglesia una compasión genuina por el pecador. Por eso cuando tengamos la oportunidad, vayamos al templo, vayamos a adorar y recibir de nuestro Dios. No nos quedemos en casa, vayamos, que podamos vernos. Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Las buenas nuevas acerca del reino era que Él era el Mesías prometido, el tan esperado. Y ya había llegado, estaba ya. Su poder para sanar era, como decía antes, esa señal que sus enseñanzas tenía que demostrar. Cuando Él vino, había muchas enfermedades. Había lepra, parálisis, ciegos y otras. Pero sobre todo, cuando vino Jesús, había mucha gente poseída por demonios. Satanás tenía toda su potencia sobre ellos. Sin embargo, el texto nos dice que la compasión que él tenía por la multitud lo llevó a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy seguimos asistiendo a una sociedad que sigue teniendo muchas dolencias, muchas enfermedades. Pasamos por tribulaciones muy complicadas. Las hay físicas, emocionales, espirituales. El trabajo de la iglesia, por tanto, debe seguir siendo ese trabajo de sanidad, ese trabajo de intercesión en la oración, la restauración que se haga de cada hombre y de cada mujer que vive desamparado y disperso, no podrá sino que atender los requerimientos de esa bondad de nuestro Dios. Y esto nos pondrá en contacto con el mundo cuando la iglesia se introduce en esa compasión voluntaria. Esa compasión que nos involucra. Jesús conocía el tamaño y el tiempo de la cosecha. Nos habla el versículo 27 y 28. Los discípulos pensaban que faltaban varios meses quizá para la siega. Ellos como 4 para que llegara eso. Pero Jesús veía los campos ya blancos para la siega. Veía a las personas con necesidad. Y por tanto su preocupación era sobre la dimensión de la tarea, empezar y ponerse en marcha. Miles y miles de almas desamparadas, hombres y mujeres, viviendo en el más inminente peligro de perdición eterna. Dice él, la mies es mucha. Eso significa que si no se acude pronto a ella, pasaría el tiempo de recogerla y se perdería. Pero Jesús no solo vio una gran tarea, sino también una escasez de personas con voluntariedad, dispuestas y disponibles. Obreros. Los obreros pocos, decía. Es una verdad que conmueve. Parece que la salvación depende solo de los pocos obreros para la cosecha. Sin embargo, es para todos los cristianos. Todos tenemos y hemos recibido dones espirituales que debemos ejercitar. Jesús nos muestra la importancia de orar
al Padre para que envíe obreros a la mies. Y esto tiene que movernos a compasión. Esa disposición de la Iglesia es la que necesita realizar la tarea para recoger la cosecha. Esa disponibilidad de cada uno de nosotros. Jesús vio que faltaban muchos obreros, pero es que la pregunta es, ¿no hay suficientes cristianos? ¿No estamos suficientes cristianos en nuestra iglesia? ¿No somos todos obreros? Creo que somos suficientes cristianos para ejercitarnos en la siega de la cosecha, pero nosotros estamos retraídos. Quizá nuestro problema es que no estamos dispuestos en realidad. El miedo al fracaso nos puede cohibir, el temor a la burla, quizá la comodidad también, la preocupación en nosotros mismos. Ahora el COVID, esta pandemia, en verdad está complicado, y es verdad que en estos tiempos de pandemia las autoridades sanitarias nos van anunciando cuándo debemos salir y cuándo no. Pero aprovechemos las oportunidades. Debemos ver la dimensión de la cosecha y seguir con la obediencia de recoger esa cosecha que pertenece a Jesús. Porque Él nos quiere seguir utilizando, a ti y a mí, a su iglesia en particular. Debemos, por tanto, tener un corazón compasivo, como Jesús, que nos haga salir de nuestra propia comodidad, como el profeta Jeremías, aunque no quería saber nada del Señor, en algún momento de incomodidad espiritual, dijo que había un fuego en su corazón que no podía soportarlo. Jeremías 29. Eso es el fuego, sensibilidad, esa sensibilidad que necesitamos por las almas perdidas. Esa es la compasión que debe ser despertada en cada uno de nosotros. Dios quiere que actuemos con responsabilidad, con obediencia a Él. Realmente, Él nos muestra la importancia de orar a Dios, al Padre. Y lo hacemos, pero hagámoslo más, orad sin cesar. Y lo hagamos para que haya más obreros, más hermanos, más cristianos dispuestos. Y esto tiene que mover nuestra compasión y el ejercicio de nuestros dones y nuestra disposición, tanto personal como de la Iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de realizar la tarea de la cosecha. No solamente unos pocos, sino todos y cada uno de los cristianos. Y Dios quiere que nos involucremos en su obra como buenos servidores de la multiforme obra suya. Si no conoces a Cristo, hoy puedes pertenecer a su familia, aceptándolo en tu corazón, reconociendo tus pecados y pidiendo perdón a Dios. Nosotros como iglesia tengamos, como el profeta Jeremías, ese fuego en nuestro corazón que nos haga sentir que hemos de obedecer a Dios con el ejercicio de nuestros dones, de las capacidades que Él nos ha provisto. Quiera Dios que así sea en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, que nos recuerda esa sensibilidad del Señor Jesucristo por las personas y por aceptar las circunstancias de la época, oh Señor, y vemos cómo Él actuaba, acercándose. Veía personas desamparadas, veía personas con mucha necesidad, y Él contribuyó en todo ello. Permite, oh Señor, que tu iglesia vivamos esa compasión en primera persona. Veamos a esas personas con necesidad y nos acerquemos y le demos el mensaje de salvación y de vida eterna. Gracias, oh Señor, porque tú quieres usarnos a cada uno de nosotros. Pedimos también, oh Dios, por aquellos que no te conocen, que hoy pueda ser ese día de salvación y de vida eterna para ellos. Háblales al corazón y que ellos puedan reconocer a Cristo en sus vidas. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Que seáis muy felices.